Hola, mi nombre es Karina Taisha Cruz García, de la licenciatura de Pedagogía del cuarto cuatrimestre del Colegio de Estudios Superiores del Estado de México, de la materia de Historia de la Educación de México 2. Este video va a tratar sobre los presidentes de México, su línea del tiempo. Bueno, voy a empezar hablándoles por Francisco I. Madero. Él nació en 1873 y murió en 1913. Él ponía a restaurar la democracia al amparo de la Constitución de 1857. Él definió la Constitución de 1857 como el triunfo de las ideas liberales. También está Victoriano Huerta, que él nació en 1845 y murió en 1916. Él organizó un plan para reducir los niveles de alfabetismo, lanzó una iniciativa para mejorar la enseñanza de historia aritmética y civismo. En esa época, cuando estaba Victoriano Huerta, también se devaluó el peso mexicano. También Venustiano Carranza, también está Venustiano Carranza, que fue encargado del Poder Ejecutivo el 14 de agosto de 1914. Presidente de México de manera constitucional en 1917 a 1920. La nueva constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. También la nueva constitución incluyó gran parte de los ordenamientos de 1957. El presidente Venustiano convocó a diciembre de 1916 el Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. También hubo cambios en los artículos que establecieron varias reformas, en los cuales mencionaremos, que es el artículo 1, 3, 4, 5, 31 y 123. También está Álvaro Obregón. Su gobierno podría definirse como reestructurador. Él disminuyó el ejército y reanudó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También está Álvaro Obregón. Él estableció el 20 de julio de 1921 la Secretaría Pública. La creación de la Secretaría de Educación, que hoy conocemos como la SEP, la educación pública nace con el liberalismo, con las leyes del 21 y 23 de octubre de 1833, expedidos por Gómez Farías. Arranca en 1876, desde entonces el gobierno se hace cargo de la educación. También está Plutarco Elías Calles, que él estuvo en la presidencia en 1924 a 1928. Él hizo escuelas rurales, talleres técnicos e industrias. Funcionaron en las áreas urbanas, integraron una práctica a las esferas del arte y la artesanía. También está Lázaro Cárdenas, que fue presidente de 1934 a 1940. Algunas de sus aportaciones fue reforma agraria, legalización del petróleo, vías de comunicación, escuelas racionalistas y escuelas socialistas. También está Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de 1940 a 1946. Se pretendía reformar el artículo 3 y se promulgó en 1942 una nueva ley. Esa ley era Ley Orgánica de Educación Pública y se canceló la educación socialista. También está Miguel Alemán Valdés, que él estuvo en 1900 a 1900, él nació en 1900 y murió en 1983. En 1977 fue Dirección General de Enseñanza Normal. Su política trató de apoyarse en la industrialización. También está Adolfo Ruiz Cortines, que él nació en 1890 y murió en 1973. Una reforma a la Constitución para otorgar a la mujer derechos políticos. Él hizo esa reforma. También él modificó el artículo 28. Y también está Adolfo López Mateos, que él nació en 1908 y murió en 1969.
Fue secretario general de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. También tenemos a Gustavo Díaz Ordaz, que él nació en 1911 y murió en 1979. Su gobierno reformó el impuesto sobre la renta, llegando a convertirse en impuestos en el más bajo que existía en toda Latinoamérica. También está Luis Echeverría, que su mandato fue desde el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Él mostró interés desde un principio de mejorar el sistema educativo, por lo cual pasó en marcha de comisión coordinadora de la reforma educativa. También está, por penúltimo, José López Portillo, que su mandato fue desde el 1 de diciembre de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1982. Él diseñó el Plan Nacional de Educación. Era la educación preescolar, ya que eran muy pocos los niños que estudiaban en esa época. También, por último, tenemos a Carlos Salinas Gortaz. Su mandato fue el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre a 1994. Él creó la nueva Ley General de Educación y la reforma del artículo 3. También reforma de los planes y programas a primaria y secundaria. Y bueno, esto es mi línea del tiempo de cuarto cuatrimestre con el profesor Antonio. Gracias por su atención.